El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Buenas tardes, chiquillos. Qué bueno que están aquí nuevamente con nosotros día viernes, un poquitito pasado la hora, pero día viernes, clase de lenguaje y comunicación. Hace un calor terrible, al menos acá en la zona central. Extraño el invierno, por favor, vuelve. Qué horror el calor. Bueno, chiquillos, como decíamos, estamos en la clase de lenguaje, estaba viéndolos en el chat, que de hecho alguien les estaba anunciando cuántos días quedan para la temida, odiada, ansiosa PSU, y especialmente la de lenguaje, que es la primera, ¿cierto? Recuerden, chiquillos, que la de prueba de lenguaje y comunicación es el día lunes a las 9 de la mañana. Iniciamos los fuegos artificiales o los juegos del hambre, no sé, como lo quieran decir. Chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy, tal como anuncia el título. Lo que vamos a ver el día de hoy, estamos viendo los textos no literarios, pero el día de hoy nos vamos a centrar específicamente en dos. Nos vamos a centrar específicamente, mayoritariamente, en lo que es el discurso argumentativo y qué implicancias tiene este tipo de discurso en la publicidad. Ya hemos adelantado un poquito, ¿cierto? Cuando estuvimos viendo el texto literario y estuvimos viendo el género lírico, adelantamos un poquito lo que era la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad trata de tomarse de todas las artimañas que pueda para precisamente entregarnos el mensaje de mejor manera. Entonces, por ahí están preguntando, ¿el anterior fue género dramático? No, el anterior fue texto no literario, discurso expositivo. Y de hecho es justamente con lo que vamos a comenzar la clase de hoy, recordando un poco lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Esta diapositiva ya está más que repetida, está muy repetida, porque nos estamos centrando básicamente en lo que es texto. Desde el punto de vista, lo estamos viendo, desde el punto de vista de lo que es su estructura tanto interna como externa. Lo hemos dicho varias veces, ¿por qué estamos haciendo estas clases? Debido a que, si bien la PSU de lenguaje ya no mide ningún tipo de contenido, no mide, esas 15 preguntas que antes existían de contenido ya no existen, es importante para mejorar nuestra comprensión de lectura precisamente conocer estos ámbitos que recientemente mencionamos, estructuras internas, estructuras externas, algunas salvedades con respecto a los textos, pues esto nos ayuda sin duda a comprender mejor aún los elementos de las preguntas de comprensión de lectura que hemos dicho son las mayoritarias dentro de lo que es la PSU de lenguaje y comunicación. Recordemos que esas 15 preguntas que quitaron de contenido se fueron inmediatamente a lo que era comprensión de lectura, que los textos que están poniendo últimamente en la PSU, y de hecho si ustedes lo pudieron apreciar en el ensayo que liberó el DEMRE, los textos son más o menos largos. Y de hecho esos mismos textos son los que hemos tratado de ir revisando en estas últimas clases, pues son preguntas sacadas directamente del ensayo PSU de este año, que es el oficial y es del DEMRE. Entonces, decíamos que en la PSU nos van a aparecer textos tanto no literarios como literarios y aquellos referidos a los medios de comunicación. Los textos literarios ya los vimos, hemos estado viendo textos no literarios y la clase pasada vimos lo que era el discurso
expositivo, específicamente desde el punto de vista de su objetivo, ¿cierto? Que es precisamente presentar, informar y explicar al receptor conceptos o temas de interés, entregando datos o ideas que aclaran y o explican diversas materias con el propósito de ampliar el conocimiento del receptor. Es decir, tal como dice su nombre, el discurso expositivo expone. ¿Qué es lo que expone? Información que probablemente el receptor no posee o que el receptor posee pero no en profundidad. Desde ese punto de vista, entonces, la relación que se establece entre el emisor y el receptor es una relación de asimetría. ¿Por qué decimos que es asimetría? Precisamente por este grado de conocimiento mayor que tiene el emisor y el grado de conocimiento menor que tiene el receptor. Pero el día de hoy nos vamos con lo que es el discurso argumentativo, el otro tipo de discurso. ¿Y por qué estamos hablando de discurso y no de texto? Precisamente porque decíamos que, claro, todo es texto, todo es discurso. Sin embargo, aparecía una pequeña salvedad cuando hablábamos de discurso. Generalmente ambos conceptos se hablan o se dicen de igual manera, se utilizan como sinónimos, pero hemos dicho un chorromil de veces que los sinónimos totales en el español no existen. De hecho, justamente la clase del día de hoy se va a tratar, ¿cierto?, de separar ciertas palabras que muchas veces ocupamos como sinónimos y que no lo son. Desde ese punto de vista, entonces, decíamos texto es todo lo que está escrito y discurso va a ser el texto en contexto, es decir, el texto puesto en escena. Entonces, en el caso del discurso argumentativo, es un tipo de texto o un tipo de discurso con el cual nosotros expresamos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, generalmente en relación a un tema que cause polémica, es decir, un tema que muchas personas puedan tener muchas opiniones al respecto y no por eso esas opiniones van a ser más o menos válidas. Entonces, el propósito que tiene el discurso argumentativo es el de convencer, persuadir o disuadir. Y son precisamente esos tres conceptos, principalmente los dos, ¿cierto? El de convencer y el persuadir, que se utilizan muchas veces como sinónimo y no lo son. Entonces, el propósito es convencer, persuadir o disuadir a nosotros como receptores del discurso sobre la validez o no de nuestras opiniones y cómo lo validamos a través de hechos, ¿cierto? A través de lo que haya dicho, por ejemplo, un experto. Entonces, la palabra clave en el discurso argumentativo es la palabra confrontación, es decir, la oposición de dos ideas contrarias donde una de ellas busca ser precisamente la ganadora. En el caso de convencer, estamos hablando de cuando utilizamos argumentos, ¿cierto?, para convencer a nuestro interlocutor o a nuestro receptor, estamos utilizando argumentos de índole racional, es decir, aquellos argumentos que son utilizados desde la cabeza, que tienen que pasar primero por nuestro cerebro, hacer sinapsis, hacer todas esas cosas que hacen las neuronas y de ahí, ¿cierto?, empezar a tratar de llegar a nuestro receptor. Y en el cambio, persuadir son todos aquellos argumentos que están relacionados a nuestros sentimientos, a nuestro corazoncito, a nuestra empatía. Desde ese punto de vista, persuadir es muchísimo más simple que convencer. ¿Por qué? Porque el persuadir pasa, ¿cierto?, atraviesa nuestros sentimientos y la mayoría de las personas tienen sentimientos. En cambio, el convencer, de repente tenemos que tener cierto grado de conocimiento para poder aceptar ciertas premisas o poder aceptar ciertos argumentos, especialmente si nos están hablando de convencer. Además, también tenemos que considerar que cuando tratamos de convencer a una persona que tal vez no tiene todas sus facultades mentales adecuadas o tiene un desarrollo cognitivo más disminuido, el convencer se nos dificulta más. Desde ese punto de vista es mucho más fácil siempre persuadir, hablar desde los sentimientos. Y de hecho, si lo piensan, con los niños pequeños, no estoy diciendo ni que tengan capacidades cognitivas disminuidas ni que tengan algún problema cierto de índole psicológico, simplemente que su desarrollo cognitivo aún no ha alcanzado la mayoría de edad o no ha alcanzado cierta madurez. Pero en el caso de los niños pequeños, nosotros utilizamos siempre argumentos de tipo persuasivos, porque a los niños es muchísimo más fácil hacerlos entender desde el punto de sus emociones. Es decir, por ejemplo, si el niño no se quiere abrigar,
y uno le va a decir, pucha, pero es que si tú te resfrías, a mí me va a dar mucha pena, probablemente el niño sí se va a abrigar o va a hacer lo que nosotros queramos. Es decir, al persuadir es muy fácil manipular también las emociones de los otros. ¿Y por qué estoy ocupando este tipo de lenguaje como por ejemplo la palabra manipular, que a veces suena tan fea? Precisamente porque el texto argumentativo es un texto para ganar. El texto argumentativo, nosotros decíamos, oponemos dos fuerzas, oponemos dos opiniones, dos visiones de mundo. Por lo tanto, una trata de convencer o persuadir a la otra y si lo logra, precisamente es el ganador. ¿Ya? En términos prácticos esto es así. Siempre uno trata de ganar frente al otro. Por lo tanto, manipular, ¿cierto? Desde el punto de vista de la persuasión es un buen elemento y es un elemento válido desde el punto de vista de la argumentación. Y la tercera palabra que aparece marcada ahí es la disuadir, ¿cierto? En este caso, disuasión. Cuando nosotros disuadimos a alguien es porque estamos tratando de que ese alguien no haga algo. Es decir, lo alejamos de la idea que esa persona tenga. En el caso, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de este niño, ¿cierto? Que lo estábamos alejando de la idea de que tal vez saliera en polera, ¿cierto? Cuando está lloviendo, por ejemplo. No es la idea. Entonces, por ahí Sandra está preguntando, ¿persuadir no es lo mismo que convencimiento? No. Generalmente se utilizan como sinónimos, a eso estábamos apuntando, pero la verdad es que las técnicas que utilizan, si bien logran el mismo objetivo, las técnicas utilizadas son distintas. Convencer, ¿cierto? Tiene que ver con el tema de la razón del cerebro y persuadir tiene que ver con la parte de las emociones. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Ahí tenemos graficado más específicamente el tema de convencer y persuadir. Convencer tenemos aquí a nuestro amigo cerebro, ¿cierto? Y en el persuadir tenemos a nuestro amigo corazoncito y los dos están luchando una férrea batalla por ver cuál de los dos es mejor argumento. La verdad es que ninguno de los dos es mejor o es peor, simplemente son técnicas que nosotros tenemos que adecuarnos a nuestro receptor y utilizar una de las dos. Entonces, convencer y persuadir se utilizan como sinónimos, pero no son lo mismo. Ojo con eso. Ya, entonces, en el caso del discurso argumentativo, ya lo veíamos, ¿cierto?, al inicio de la clase, que decíamos vamos a ver discurso argumentativo y además vamos a ver publicidad, es precisamente porque el discurso argumentativo aparece en muchas situaciones. Aparece en la parte oral, aparece en la parte escrita, aparece en conversaciones de pasillo, aparece en conversaciones con los papás, aparece en la publicidad, por ejemplo, ¿cierto? Que a eso estamos apuntando. Aparece también en los periódicos o las revistas, precisamente porque el discurso argumentativo tiene 3 instancias de aparición o de situación. La primera es la situación inmediata, es decir, inmediatamente, ipso facto, de inmediato, o como decimos en Chile, al tiro. Entonces, en la situación inmediata, tanto emisor como receptor se encuentran presentes, por lo tanto vamos a hablar de un diálogo, principalmente en modalidad oral, ¿cierto? Muy pocas veces se da de manera escrita y generalmente si se da de esa manera es porque tal vez estamos chateando con la persona al lado o antiguamente se escribían cartitas y se las iban pasando. En este caso, el dinamismo es mayor, pues es muchísimo más rápida la comunicación y tenemos de ejemplo una discusión. Por ejemplo, pedir permiso para, no sé, salir a una fiesta o pedirle permiso al jefe para salir más temprano porque tal vez hay partido de fútbol, no sé. En el caso de la situación inmediata, también tenemos un emisor y un receptor presentes, pero ya la comunicación es más desfasada. Por eso mismo, y igual que la situación inmediata, la modalidad es principalmente oral. Los contraargumentos, eso sí, no son inmediatos, es decir, la respuesta que nos pueda dar el papá al que le pedimos permiso para salir a la fiesta o el jefe al que le pedimos permiso para salir más temprano, tal vez no va a llegar inmediatamente. Y principalmente esa es la situación o la diferencia entre la situación inmediata y la mediata, la rapidez con que uno recibe la respuesta. Tenemos ahí como ejemplo las conferencias. Cuando uno va a una conferencia, por ejemplo las conferencias de prensa, ¿cierto? Está, no sé, el artista o el director técnico, el jugador de fútbol, no sé, la persona que esté hablando, ¿cierto? Frente a un montón de micrófonos y esa persona tiene que darle el espacio, la cabida a su receptor para que ese receptor le haga preguntas y no siempre le responden inmediatamente porque a veces agrupan varias preguntas en una sola.
Y finalmente, la situación más lejana entre emisor y receptor, nos encontramos en una situación donde emisor y receptor no necesariamente están presentes en el mismo acto comunicativo, es decir, no están presentes en la misma situación. La modalidad lingüística que se prefiere es la escrita, ya no la oralidad, porque estar esperando eternamente que nos contesten oralmente una pregunta o alguna argumentación, muy lento. Entonces, para la situación diferida, se prefiere la escritura. La argumentación no es inmediata debido a la interacción, ¿cierto? Debido a que esto se está escribiendo. Y tenemos como ejemplo la columna de opinión, en el caso del periódico, ¿cierto? Y también tenemos la publicidad, que es hacia donde nos estamos enfocando, nos estamos enfocando el día de hoy. Ya. Las características que tiene este discurso argumentativo. Primero, el objeto, ya lo decíamos, tiene que ser, o generalmente es, ya no necesariamente tiene que ser, pero generalmente es de índole polémico. ¿Por qué decimos que generalmente lo es? Porque a veces también buscamos armar polémica. Entonces no necesariamente es polémico desde antes, sino que se torna polémico en ese momento. Entonces el tema tiene que ser también, como dice ahí la palabra, controversial y que permita múltiples enfoques. Es decir, que podamos tener varias opiniones, al menos dos, en torno a este tema polémico que estamos hablando. ¿Por qué decimos al menos dos? Porque tiene que haber una interacción en el caso del discurso argumentativo, ¿cierto? Donde decíamos que uno de las dos opiniones gana. Puede haber 3, 4, 5 mil, 800, muchísimas, pero lo mínimo que tiene que haber son dos. Entonces, tema controversial es el objeto de la argumentación. También tenemos un emisor, que es quien manifiesta una de las posiciones frente al objeto, y frente a eso, como tenemos un emisor, también tenemos un receptor, solo que tal como veíamos en el cuadro anterior, donde teníamos muchas modalidades para el discurso argumentativo, muchas veces ese receptor no es inmediato. Por lo tanto, emisor sí hay, receptor también, pero muchas veces es simplemente un receptor ideal. Por ejemplo, en el caso de la publicidad, muchas veces, cierto que nos están argumentando, muchas veces un producto va dirigido idealmente a la comunidad femenina o idealmente a un cierto grupo de edad o idealmente va dirigida a, no sé, a las personas que les gusta un tipo de hobby. Por eso estamos hablando de que el emisor está, sí o sí, el receptor muchas veces es un receptor ideal. Tenemos este carácter dialógico, si se fijan la palabra está similar a lo que es la palabra diálogo. Entonces, cuando hablamos de carácter dialógico en el caso de un texto, vamos a hablar de que la confrontación presentada entre el emisor y el posible receptor, es decir, cuando se encuentran dos opiniones. En este sentido, el texto dramático, que fue uno de los textos que vimos en la clase hace clases anteriores, se presenta, por ejemplo, ahí el carácter dialógico, donde la confrontación se presenta entre un emisor y un receptor. Y finalmente la finalidad de este discurso argumentativo, como decíamos, convencer o persuadir, y dentro de eso también podemos sumar lo que es el disuadir. Convencer, racional, persuadir, emocional, disuadir, alejarnos de la idea, ya sea a través del convencimiento o a través de la persuasión. Ya. Cuando nosotros realizamos discursos argumentativos, tenemos que considerar, ya decíamos, ¿cierto? Nosotros lo que ponemos en ejecución en el discurso argumentativo son opiniones. Pero para nosotros validar nuestra opinión frente a los demás, tenemos que recurrir a hechos. Entonces, ojo con esto, cuando nos enfrentemos a un discurso argumentativo, tenemos que, o nos enfrentemos a un discurso y no estemos seguros frente a qué tipo de discurso nos estamos encontrando, fijémonos precisamente en estos dos elementos. Si aparecen hechos y frente a esos hechos aparecen opiniones. Si tenemos estos dos elementos en un texto que no estamos seguros qué tipo de características tiene o qué tipo de texto es, nos encontramos frente a un texto de características argumentativas. Entonces, cuando hablamos de los hechos, tal como dice la palabra, es un hecho, pero no podemos definirlo de la misma manera. Entonces, el hecho son sucesos o datos que se presentan como comprobados, es decir, muchas personas se dan cuenta que esto es así o ha resistido lo que es el método científico y se exponen de una manera objetiva sin intervención de las creencias o juicios del autor. Entonces, nuevamente aparece esta palabra que tenemos aquí, que es importantísima, ¿cierto? Tenerla súper clara, que es las características objetivas. ¿Por qué decimos que es importantísima tenerla muy clara? Porque muchas veces
preguntas de tipo PSU, ¿cierto? Cuando estuvimos viendo tipos de preguntas que no podrían salir en la PSU según las habilidades que estuvieran midiendo, decíamos, nos van a preguntar, ¿cierto? En un tipo de pregunta, nos van a preguntar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera o cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Si nos preguntan por afirmaciones verdaderas, tenemos que enfocarnos en elementos que sean hechos, es decir, que puedan ser comprobados o que la información esté ahí presente. Desde ese punto de vista, entonces, las características objetivas del texto nos van a ayudar un montón para responder ese tipo de preguntas. Y por otro lado, y en oposición, ¿cierto? Tenemos la opinión, que simplemente la opinión es el juicio que manifiesta el punto de vista de quien los emite, es decir, mi propio parecer. Puede variar de persona en persona, ¿cierto? Son creencias personales. Son subjetivas, a su vez, ¿cierto? Al ser creencias personales son subjetivas. Y desde ese punto de vista no podemos juzgar si esa opinión es verdadera o es falsa. Podemos juzgar si es que está bien o está mal, sobre todo en el momento en que nosotros nos estamos oponiendo, ¿cierto? Estamos presentando una argumentación o una contraargumentación. Se puede, pero lo que no se puede hacer es si la opinión es verdadera o es falsa, sobre todo cuando hablamos de impresiones o de gustos, ¿cierto? Por ejemplo, a una persona que le gusta el color rosado y a otra persona le gusta el color azul, no sé, siempre esa dicotomía que siempre existe entre esos dos colores que supuestamente son colores femeninos y masculinos. Entonces, desde ese punto de vista no los podemos ver como verdadero o falso, pero sí podemos decir si son correctos o son incorrectos. Entonces, ya decíamos, el hecho es objetivo, la opinión es subjetiva. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de hecho. Los veterinarios postulan que los perros no nacen peligrosos, sino que su crianza los vuelve difíciles de tratar. Desde ese punto de vista, ¿por qué podemos afirmar que es un hecho? Porque aparece aquí una palabra clave, que es la palabra veterinarios. Los veterinarios estudian la salud, pero no de cualquier elemento, no de cualquier personaje del reino animal, sino que toman la salud de los animalitos. Dentro de los animalitos tenemos a los perritos. Entonces, los veterinarios postulan que los perros, inmediatamente ya la afirmación se nos configura, si bien tal vez muchos años después esto se puede comprobar que es falso, ¿cierto? Si uno sigue haciendo investigaciones, el ámbito de la ciencia es muy cambiante. Los veterinarios son una voz establecida, de confianza, y son la máxima autoridad en lo que refiere, por ejemplo, en este caso, a los perros. Desde ese punto de vista, este elemento, ¿cierta? Esta oración se configura como un hecho y es objetivo. Ahora, la opinión que yo pueda tener en torno a este hecho ya vendría siendo subjetiva, pues es mi opinión, es mi impresión. Generar ganancias a expensas del sufrimiento animal me parece de pésimo gusto. Es mi opinión. Y de hecho ahí queda clarito, ¿cierto? Donde dice, me parece de pésimo gusto. Pésimo. Es decir, estoy dando un juicio de valor, estoy dando una impresión en torno a lo que se nos está planteando. Entonces, como decíamos, la opinión vendría siendo subjetiva. Ahora, la estructura del discurso argumentativo, hemos visto la estructura de todos los textos que hemos revisado y siempre hemos dicho la estructura de todos los textos se configura en introducción, desarrollo, conclusión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? También tenemos introducción, desarrollo y conclusión, pero la tenemos con distintos nombres porque están enfocadas un poco a las partes que componen este discurso argumentativo. Decíamos que a grandes rasgos teníamos una opinión y teníamos hechos para comprobarlos. Ahora, los términos más correctos para decir opinión y hechos, en el caso del discurso, ahí dice expositivo, es discurso argumentativo. En el caso del discurso argumentativo es tesis, argumentos y conclusión. La tesis, decíamos ya, es nuestra opinión y por ende se configura como la idea central de la argumentación. Cuando nosotros nos enfrentemos a un texto argumentativo, nuevamente, y nos pregunten, por ejemplo, cuál es la idea principal de este texto, cuál es la idea principal de este párrafo, no sé, cuando hablemos de inferencias, por ejemplo, de índole global o local,
vamos a tener que precisamente buscar la tesis. ¿Cuál es la tesis que se postula en ese texto argumentativo? Ahora, esa pregunta, ¿cierto?, de cuál es la idea principal de este párrafo o de este texto, que es uno de los tipos de preguntas que salen en la PSU, en el caso de los discursos argumentativos, puede ser cambiada por cuál es la tesis del discurso o del texto leído. Así que ojo con eso. La palabra tesis tiene que quedarnos sumamente clara porque nos van a preguntar ese tipo de cosas. O puede que nos pregunten, en realidad no vamos a ser tan taxativos, puede que nos pregunten ese tipo de cosas. También puede que nos pregunten dentro de los siguientes argumentos cuál busca persuadir, cuál busca convencer, porque se entiende que ahí se está evaluando también elementos relativos al vocabulario. Después tenemos los argumentos. Los argumentos que vendrían siendo el desarrollo de nuestro discurso argumentativo. Nuevamente repito, ahí dice expositivo, tiene que decir argumentativo. En el caso de los argumentos, ¿cierto?, son los datos que respaldan lo planteado en la tesis, es decir, son los hechos. Para la aceptación, para que nosotros receptores, en el caso de que nos estén contando o nos estén diciendo un discurso argumentativo o nosotros estemos leyendo un discurso argumentativo, para la aceptación tiene que conformarse por hechos comprobables y además aceptables. ¿Por qué hablamos también de hechos aceptables? Porque decíamos que los argumentos, ¿cierto?, podían ser de índole lógico o índole racional, ¿cierto? O también podían ser de índole afectiva, ¿cierto?, emotiva. Entonces, desde ese punto de vista también tienen que ser aceptables o también pueden ser aceptables, porque muchas veces decíamos, no necesariamente tiene que aparecer la comprobación, sino que también tiene que aparecer por ahí los sentimientos, sobre todo dependiendo de a qué público estamos dirigiendo nuestro discurso argumentativo. Y finalmente, la conclusión es la idea a la que se llega una vez que la tesis es comprobada o es refutada. Ojo con esto, ya por ahí están preguntando, por ejemplo, si la tesis es lo mismo que la hipótesis. No, no son lo mismo. La tesis generalmente es un elemento que se comprueba. Y se queda claro que eso es, por ejemplo, así. En el caso de las hipótesis, generalmente uno la plantea desde antes, es lo que estás tratando de comprobar. La verdad es que la diferencia entre tesis y hipótesis es bien pequeña, pero está. Entonces, como decíamos, la conclusión, nosotros podemos avalar lo que estábamos diciendo en un inicio o también podemos decir, ¿sabes qué? La verdad es que yo estaba equivocada y la verdad, al momento de yo estar dando mis argumentos me di cuenta que la embarré, me equivoqué, entonces mi tesis es errónea y no la voy a decir más. Ya, ejemplo de, nuevamente ese discurso expositivo, pero la verdad es que es discurso argumentativo. Ya, ejemplos de esta estructura que estábamos viendo recién. Tenemos la tesis: soy contraria a la opinión popular de mujer al volante, peligro constante. Una frase, ¿cierto? Una opinión muy popular, una frase hecha, un dicho que muchas veces las personas mencionan, incluso muchas mujeres, y se ríen, jajaja, y bla, bla, bla. Entonces, tesis, es decir, la opinión, ¿cierto?, de la persona que está emitiendo este discurso: soy contraria a la opinión popular de mujer al volante, peligro constante. Argumentos, es decir, los hechos que prueben o refuten lo que se está planteando. La OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, plantea que los varones tienen más posibilidades que las mujeres de verse involucrados en accidentes de tránsito. Además, tienen 3 veces más probabilidades de morir en una catástrofe vial que las mujeres jóvenes. Es decir, ojo con esto. Si yo dijese, bueno, Benjamín Vicuña a mí me dijo que la verdad es que esto de mujer al volante, peligro constante, es falso porque a él lo atropelló o a él le chocó el auto un hombre. ¿Quién es Benjamín Vicuña? Benjamín Vicuña es un actor, por lo tanto no es una voz válida para hablar desde el punto de vista, ¿cierto?, de accidentes viales o de salud. En el caso de los accidentes que siempre se ve involucrada nuestra salud, o de una u otra manera. En cambio, tomar un argumento, ¿cierto?, una fuente confiable como lo es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es decir, no es una organización local, no es la organización de Pelotillehue, ¿cierto?, es la Organización Mundial, engloba a todo el mundo.
Estamos diciendo, bueno, si lo dice la Organización Mundial de la Salud, los máximos exponentes de la salud humana, ¿cierto? En el mundo mundial, dice, bueno, creo que tengo que creerle. Entonces, desde ese punto de vista, la OMS está respaldando la opinión de que esto de mujer al volante, peligro constante, no es así, pues las estadísticas, ¿cierto?, mencionan, o los datos mencionan, en este caso no aparece ninguna estadística. No aparece ninguna estadística, pero los datos mencionan que efectivamente los varones tienen más posibilidades de morir en un accidente automovilístico y además también se refiere a lo que son los varones jóvenes por frente a los varones mayores. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar frente a esta argumentación que se armó? Las estadísticas, lo que decía recién, las estadísticas comprueban que las mujeres no necesariamente manejan peor. No está diciendo ahí que definitivamente no manejen peor, dice que no necesariamente. Por el contrario, tienen menos riesgo de sufrir un accidente carretero, lo que desecha lo planteado por el dicho. Entonces, la OMS finalmente comprobó que mi contrariedad frente a este dicho popular era la correcta y era la adecuada y no simplemente me estaba guiando por el hecho de, por ejemplo, en mi caso, ¿cierto?, de ser mujer y decir no, porque aquí hay un carácter sexista y no sé qué. No, aquí yo me estoy planteando hechos fidedignos, hechos confiables y además comprobables. Ya. Desde ese punto de vista, recién estábamos diciendo, ¿cierto? Vamos a tomar a la OMS para respaldar lo que estábamos diciendo anteriormente. Yo le dije, bueno, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto corresponde. Pero si yo hubiese dicho, Benjamín Vicuña dice que los hombres manejan peor, Benjamín Vicuña no es ninguna autoridad. La verdad es que este tipo de argumentaciones son bastante comunes. Y este tipo de argumentaciones erróneas, ¿cierto?, son las llamadas falacias, una palabra que en Chile hace no tanto tiempo estuvo un montón de moda porque un jugador de la selección chilena estaba diciendo que alguien estaba hablando puras falacias, es decir, estaba hablando solamente falacias. Pero la verdad es que la gente se rió porque sonaba extraño, sonaba raro, pero la verdad es que la palabra la utilizó bien. Las falacias también las podemos reconocer como las mentiras. Ahora, estas falacias, más específicamente, son argumentos realizados de manera errónea o que presentan elementos falsos. Estas falacias pueden ser hechas a propósito o pueden también estar hechas por desconocimiento. Plantear, por ejemplo, una autoridad que nosotros creamos que es la gran persona y la verdad es que no tiene mucha autoridad. Entonces, como decíamos, estos argumentos muchas veces pueden ser erróneos por desconocimiento o también a propósito. Sin embargo, a pesar de que estos argumentos son incorrectos, es decir, no tenemos que utilizarlos, se utilizan un montón en una práctica llamada demagogia y muchas veces están dotadas de muchísima fuerza persuasiva, es decir, nos llaman un montón la atención y terminamos creyendo lo que se plantea en esas falacias. Sin ir más lejos, en los años 20 aproximadamente, en Estados Unidos se montó todo un show y toda la gente creyó, ¿cierto?, que habían llegado los extraterrestres al mundo. Entonces lo ideal, muchas personas se suicidaron, otras personas vendieron sus casas, vendieron sus cosas pensando en escapar porque habían llegado los extraterrestres, pero eso fue una falacia, fue una mentira. El asunto fue que tuvo un poder persuasivo, una fuerza persuasiva tan grande, tan intensa, que la gente se lo creyó y finalmente quedó la grande, ¿cierto? Entonces, probablemente esto ustedes lo revisaron en el colegio, ¿cierto? Decimos las clases de puntaje NEM, perdón, de puntaje PSU, están dedicadas a gente que ya salió del colegio, gente que está en cuarto, específicamente gente que va a dar la PSU. Por lo tanto, se entiende que este tipo de las falacias alguna vez lo vieron en el colegio, específicamente y seguramente en tercero medio. Cuando lo vieron en el colegio, seguramente les pasaron un montón de nombres de falacias. Estaba la falacia ad baculum, ad hominem, del pozo, del báculo y no sé qué cosa más.
no nos vamos a aprender, evidentemente, los nombres. No es necesario para nada en el caso de la PSU. Pero sí es bueno reconocer algún tipo de falacias porque probablemente alguna vez las hemos escuchado. Entonces, ejemplos. No debemos escuchar lo que él propone. Todos sabemos que una vez se atrasó con una cuota del curso. Están ahí apelando, ¿cierto?, a un error que cometió alguna vez una persona y lo están desacreditando, además, por ese error. Y ni siquiera lo están desacreditando, están diciéndole que es mala persona, sino que además estamos diciéndole, no, tú no, te vamos a poner una ventana, tú no existes, no opines frente a lo que estamos hablando porque no tienes supuestamente la calidad moral para opinarlo. Ese tipo de falacias, ¿cierto? Cuando uno habla directamente a una persona, se llaman falacias ad hominem. Pero insisto, esto no es necesario aprendérselo con los nombres en la PSU, no van a salir. ¿Ya? Después, los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. Esa es una falacia ad ignoratiam, es decir, está apelando a la ignorancia de la gente. Lo mismo que decir, bueno, los unicornios rosados, peludos, con alas, que vomitan arcoíris, existen porque nunca nadie ha comprobado lo contrario. Bueno, estamos hablando y apelando a la ignorancia de las personas. Después, esta dieta es muy saludable. Lo dice Nicole Kidman. Es lo mismo que estábamos diciendo recién de Benjamín Vicuña, no sé cuánto, Benjamín Vicuña. Nicole Kidman, si bien probablemente ha hecho un montón de dietas, porque es una artista de Hollywood, ¿cierto? Y siempre se mantiene muy bien, muy regias, muy estupendas, muy delgadas, muy altas, qué sé yo. No es una autoridad en materias de salud. Entonces, nos puede decir, mira, esta dieta me funcionó. Ya, ok. Eso me lo puede decir Nicole Kidman porque es su experiencia como persona. Pero decirme, esta dieta es súper saludable, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se está haciendo una dieta desbalanceada, ella no es una persona idónea para decir si es saludable o no lo es. Ahora, si lo dice el doctor Fuentes, especialista en nutrición de la Universidad Católica de Chile, dice que la dieta tanto es súper saludable, ok, ahí puedo estarle ya creyendo porque efectivamente esa persona es una autoridad en la materia. Después, la mayoría de las personas está de acuerdo con un toque de queda para adolescentes, por lo tanto debe ser impuesto legalmente. La mayoría de las personas, si no está comprobado a través, por ejemplo, de una encuesta donde efectivamente los datos sean fidedignos, porque ojo, las encuestas se manipulan también, si los datos de las encuestas son fidedignos y nos dicen, bueno, tantas personas dicen que hay que ponerle un toque de queda a los pobres adolescentes, ya, ok, considerémoslo. Pero eso de la mayoría de las personas es una falacia ad populum, es decir, hacia el pueblo, hacia la gente. Y en ese caso ya es una falacia errada porque no está comprobado en ningún caso. Después, el café estimula porque es un gran estimulante. El color azul es azul. No estamos diciendo nada, pues, ¿cierto? Entonces el café estimula porque es un gran estimulante. Es una afirmación del consecuente, es decir, no estamos diciendo nada nuevo, ni siquiera estamos sacando una consecuencia de lo que estamos diciendo, sino que simplemente estamos repitiendo lo mismo. Lo mismo ocurre cuando decimos lo mismo pero con otras palabras. Voy a correr, o sea, no voy a correr, voy a caminar, no, eso no sirve. No sé, pero cuando decimos lo mismo pero con otras palabras, ya, básicamente es eso, porque ahora no se me ocurre otro ejemplo. Después, creo que nadie estará en desacuerdo conmigo, o piensan que no debo aprobarlos en el examen. Eso claramente es una amenaza y es una falacia ad baculum, es decir, hacia el báculo, es decir, hacia el golpe que se daba con el báculo, ¿cierto? Con un chan. Entonces, creo que nadie estará en desacuerdo conmigo, piensan que no debo aprobarlo en el examen. Eso ya claramente es una amenaza de decir, bueno, ¿están de acuerdo conmigo o les va a ir mal en el examen? Falacia, por donde lo diremos. Ya, ahora nos vamos hacia el otro lado que decíamos que estábamos ya enfocando este tema de la publicidad y estábamos dejando el discurso argumentativo hasta lo que es las falacias precisamente porque la publicidad utiliza muchas falacias, muchas. Entonces, tenemos acá dos elementos muy rosados, muy rosados, dos elementos que se están proponiendo.
por un lado, y la señorita que tengo aquí volando en mi mano. Por este lado tenemos a una señorita modelo en una pose muy alegre, pero la verdad es que su cara no es muy alegre. Su pose lo es. Que nos está vendiendo, no sé cómo, una fragancia de un perfume de marca reconocida. ¿Por qué decimos que no sabemos cómo bien? Porque la verdad es que su postura, que ella esté ahí, no tiene nada que ver con el perfume, pero ya, bueno, las publicidades de perfume siempre son muy extrañas. Y por otro lado, tenemos ahora sí a una mujer que está en una posición similar, no igual, pero similar, ¿cierto? También muy rosada. Dice, un mundo rosa, un mundo sin cáncer de mama. Y su postura ahí muy alegre, tiene el mundo en sus manos, proyecta mucha vitalidad, etcétera, etcétera. Ambos elementos son elementos publicitarios, pero tienen diferencias. Este de aquí busca vender y ese de allá busca que nosotros apoyemos, ¿cierto? O tratemos de incentivar a algo. No busca vendernos nada, ¿cierto? No nos busca vender cáncer de mama, pero busca motivar a alguna situación. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una publicidad y tenemos una propaganda. Dos elementos del mundo de la publicidad, pero uno es directamente una publicidad y lo otro que también es una publicidad, pero tiene el nombre específico de propaganda. ¿Por qué entonces decíamos que en esta clase íbamos a sacar varios sinónimos que en realidad no son sinónimos? Precisamente porque la palabra publicidad y la palabra propaganda se utilizan como sinónimos, pero no lo son. En el caso de la publicidad, ¿cierto? El fundamento está orientado a vender o a que nos compren elementos económicos. Por eso dice el fundamento está orientado a establecer relaciones de tipo económico. El propósito es que el productor, el comerciante o el publicista convenza a otro, que generalmente es el potencial cliente, para que adquiera el producto, servicio o concepto mencionado o promocionado. Y acá, por ejemplo, tenemos una publicidad muy antigua, chilena, ¿cierto? Donde tenemos dos caballeros, muy antiguos también. Uno que le dice, noto que el dolor de cabeza no le domina. Y el otro le responde, claro, porque tomé cafeaspirina. Y cafeaspirina salvó el día y el caballero está súper alegre porque no tiene dolor de cabeza. Entonces, desde ese punto de vista, la publicidad la vamos a separar de la propaganda porque tiene el objetivo, ¿cierto?, de hacernos comprar los elementos que se nos mencionan. Ahora, ojo con esto porque es una pregunta que sale muchísimo, no en la PSU, pero es una pregunta que generalmente los estudiantes hacen. Generalmente preguntan, bueno, entonces cuando hablamos de publicidad, lo que estamos haciendo es convencer, y cuando hablamos de publicidad, de propaganda, estamos persuadiendo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Los argumentos que utiliza cada uno de ellos son indistintos. Pueden utilizar la persuasión o el convencimiento. En este caso, ¿cierto? De noto que el dolor de cabeza, noto que el dolor no le domina, claro, porque tomé cafeaspirina. Bueno, ahí se está diciendo, si usted toma cafeaspirina, no va a dolerle nada y por lo tanto va a ser más feliz. Por eso mismo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso se está utilizando un argumento más bien de tipo persuasivo, ¿cierto? Que nos están diciendo, bueno, tome esto y usted va a ser feliz. Lo mismo que ocurre con las campañas de Coca-Cola, que de hecho uno de los eslogans que tenía, si no me equivoco, era comparte la felicidad o toma la felicidad, no sé, algo así. Nos estaban diciendo básicamente que si ingeríamos esa bebida íbamos a ser súper felices. O cuando nos dicen, bueno, compra esta crema, vas a ser súper joven. Lo mismo ocurre, ¿cierto? Están utilizando argumentos de tipo persuasivo, ¿cierto? Afectivos. Ahora, cuando las publicidades nos dicen 8 de cada 10 gatos prefieren tal cosa, ahí ya nos están tratando de convencer. Un convencimiento no necesariamente real, no sabemos si efectivamente 8 de cada 10 gatos prefieren el alimento mencionado, pero nosotros lo vamos a creer porque aparece ahí, por ejemplo, una estadística. Cuando nos dicen, no sé,
6 de cada 10 odontólogos recomiendan no sé cuánto, también lo mismo. Ahí nos están tratando de convencer. Si nos están apelando a los sentimientos, buscan persuadirnos. Si están apelando a el elemento racional, buscan convencernos. Ahora bien, también la publicidad se vale mucho de lo que son las falacias. Y es ahí nuestro deber como consumidores tomar en consideración que nos están mintiendo. Por ejemplo, aquí nos están diciendo, ya, tomé cafeaspirina y soy súper feliz porque no me duele nada. Bueno, también puedo haberme tomado cualquier otro medicamento y voy a ser igual de feliz. Entonces, ojo con eso. La publicidad y la propaganda utilizan muchas falacias. Después, en el caso de la propaganda, decíamos, ¿cierto? La propaganda no busca que nosotros compremos ni que vendamos nada. La propaganda, el fundamento que tiene es más bien de características ideológicas, es decir, apela a nuestras ideas. Se basa en la divulgación de ideas con una orientación o tendencia definida. Su propósito es obtener la adhesión del receptor a esa ideología. Propagandas encontramos mucho en el caso de las propagandas de gobierno. Por ejemplo, cuando aparece ya el verano en esta época, o cuando la gente ya sale de vacaciones en verano, ¿cierto? Las vacaciones estivales. Muchas veces aparece la campaña del ANTA, que es decir, nos dicen, bueno, si usted sale de vacaciones y va a un lugar que estuvo cerrado, ventile el lugar, abra las ventanas, tápese con una mascarilla, utilice guantes, desinfecte, utilice cloro, si va a acampar, cabe un hoyo en la tierra, ponga ahí su basurero, después cierre bien la bolsa. En el fondo nos dicen todo lo que tenemos que hacer para que no nos enfermemos de ANTA. No nos están vendiendo el ANTA, insisto, tampoco nos están vendiendo guantes para decir, bueno, estos guantes son mejores para curarse del ANTA. No, nos están diciendo simplemente los pasos que tenemos que seguir para no contagiarnos de virus ANTA. Después, en el invierno, vienen todas las campañas propagandísticas de vacunación, ¿cierto? De que las personas mayores tienen que vacunarse, de que las mamás que están esperando bebé, los papás que están esperando en su periodo de gestación, también tienen que vacunarse, y los niños de no sé cuántos años. No nos están vendiendo la vacuna, insisto. En el caso de la población requerida, se la están regalando, por lo tanto es una propaganda. Y acá tenemos a estos abuelitos súper felices, ¿cierto? Porque tuvieron el subsidio vacaciones de tercera edad. Y nos dicen, disfrútalo con nuestro apoyo de la tercera edad, Chile es tuyo. En ese caso, ¿cierto? Tenemos aquí una propaganda, no nos están vendiendo las vacaciones, de hecho, están subsidiando las vacaciones de estos abuelitos que están súper felices. Y ahí ponen de ejemplo también las campañas electorales, claramente también son propagandas. Y también tenemos el elemento de que los abuelitos pasen agosto, también sirve de propaganda. ¿La propaganda igual puede incluir falacias? Sí, la propaganda también puede incluir falacias. Generalmente la verdad es que no lo hace, ¿ya? Porque insistimos, la propaganda tiene que ver con el asunto de la propagación de ideas, pero cuando las ideas son tendenciosas, por ejemplo en el caso de las campañas electorales, que nos dicen, mira, vota por este candidato porque este candidato es mejor y no sé, no le roba a la gente como este otro candidato, y después el otro candidato le responde, bueno, yo no le robo a la gente, le estás diciendo una mentira, pero yo no soy como tú, que a ti te mantiene tu señora, no sé, que salió justamente en uno de los debates de hace poquito. Tenemos un elemento ideológico tendencioso, y desde ese punto de vista ahí sí se están apelando a ciertas falacias. Así que este elemento de decir, ¿la propaganda igual puede incluir falacias? Sí, sí también las puede incluir. Ya, entonces. Ahí faltaba el simbolito, ¿cierto? Que la propaganda no tiene nada que ver aquí con la economía. Aquí ya no aparece el signo peso por ninguna parte. Ya, nos vamos a la parte de los ejercicios. Decíamos, ¿cierto?, cuando iniciamos la clase, que los ejercicios que hemos estado realizando, la mayoría, no todos, porque nos salieron todos los tipos de texto, pero la mayoría son sacados de ensayos PSU del DEMRE. El que vamos a revisar ahora, que es un texto súper extenso, chiquillos, vayamos pensando ya que los textos que nos vamos a enfrentar en la PSU son textos extensos. Es un texto precisamente de características argumentativas. Cuando lo vayamos leyendo, vayan fijándose de que efectivamente
aparecen tanto hechos como opiniones, y de hecho aparece la opinión de la señorita, ¿cierto? Y está respaldada por un montón de opiniones. Por eso les decía, si algún día se enfrentan a un texto y no saben cómo abordarlo, fíjense, si tiene hechos y opiniones en el mismo texto, probablemente se trate de un texto argumentativo. Ya, entonces aquí yo me voy a desaparecer, porque la verdad es que si no, no se va a ver nada. Y ahí sí, ya. Después voy a leer el chat porque he alcanzado a leer algunos comentarios y me he reído un montón. Ya. El texto se llama Prehistórico y Medieval, lo escribió la señorita o señora Marcela Cubillos y está publicado en elpost.cl. Ahora, decíamos que cuando nos enfrentemos a textos, lo ideal es que apliquemos técnicas de comprensión de lectura. Y esas técnicas decíamos aplicar ojalá siempre el antes, durante y después de la lectura. En este caso, el título dice prehistórico y medieval. Por lo tanto, seguramente el texto se va a tratar de eso. Pero ojo con cómo está estructurado el texto. Esto es el tema de las marcas textuales, ¿cierto? Cuando estuvimos viendo plan de redacción, decíamos que teníamos títulos simples y títulos compuestos, y que en el caso de los títulos compuestos, ¿cierto? Era importante ver qué elemento aparecía primero que el otro. Entonces, pero seguramente aquí primero nos van a hablar de lo que es prehistórico y después nos van a hablar de lo que es lo medieval. Ojo con eso ya nos va dando ciertas pistas. Entonces, dice: hoy me detendré en un asunto bastante académico, pero que ya no puedo evitar: la pésima costumbre de emplear términos históricos para descalificar algo. Puntualmente me refiero a los términos prehistórico y medieval. La razón: el exagerado uso cuando se quiere menospreciar o caricaturizar un hecho, medida, comportamiento, etc., sin darse cuenta de que al usarlos no se hace más que reforzar prejuicios que no se condicen con el conocimiento actualizado de tales épocas, hoy en día consideradas mucho más vanguardistas y rompeesquemas de lo que se creía anteriormente. Observar que mi sociedad, aquella con la que convivo de variadas formas, familia, barrio, trabajo, prensa, TV, instituciones, etc., evidencia tan poco saber actualizado, me preocupa y enrabia porque da cuenta de algo grave. Habla basada en conocimientos equivocados con el avanzar de la historia en cuanto disciplina. Es decir, se usan términos que obedecen a visiones historiográficas superadas hace décadas. ¿Por qué? En Chile existe la convicción de que la historia es una verdad única, algo rígido, inamovible, casi un objeto anticuario. Y ese es un problema serio, y no un detallito erudito. Quien no sabe pensar el pasado, dudo honestamente que sea capaz de tomar buenas decisiones, ya que actúa como autómata consumidor. Pensar en el pasado es algo que solo se puede hacer en un presente histórico. ¿Y por qué se hace eso? Porque obviamente preocupa el futuro. Saque sus conclusiones si sirve o no saber historia. Actualizada, obviamente. En cuanto a los términos citados, tipificar algo de prehistórico a modo de descripción negativa, permítame decirlo sin pelos en la lengua, es pura ignorancia. La prehistoria fue una época espectacular, puro riesgo y atrevimiento. El hombre prehistórico se atrevió a desafiar una naturaleza indómita y a encontrar en ella el sustento alimenticio a lo largo de muchos milenios, y no unos cuantos como llevamos las civilizaciones. Obviamente, esa época también ofrece dimensiones poco motivantes o desilusionantes. Por ejemplo, la distancia del amor, la brutalidad en las relaciones humanas, la poca esperanza de vida, etc. Sin embargo, eso no justifica la postura arrogante del siglo XIX cuando subestimó tal periodo calificándolo como prehistoria. El mayor riesgo de usar el término prehistórico fuera de contexto radica en que en la actualidad, desactualizada, existen muchas pequeñas comunidades ágrafas, es decir, analfabetas, repartidas en América, África, Asia y Oceanía, que viven con bajos niveles de desarrollo y que no merecen nuestro desprecio o lástima, sino solo respeto, comprensión y valoración. En el siglo XXI, ser civilizado debiera ser eso. Basta de tanta prepotencia cultural. Por otra parte, algo similar ocurre con el término medieval, vinculado a una serie de ideas repletas de prejuicios y descalificaciones tipo «¿pero qué gente más medieval?». Con eso volvemos a la Edad Media,
etc. La Edad Media, o Medioevo, como los historiadores le llamamos, es una época muy larga, compleja, llena de aristas interesantísimas y lejana a los conservadurismos actuales. De hecho, quienes la estudiamos y enseñamos en la universidad, siempre nos sorprendemos, maravillamos y emocionamos por la vitalidad, pasión y riesgo que se respira en el ambiente. Le daré algunos ejemplos. Esas fueron personas capaces de construir gigantescas y hermosas catedrales movidas por la fe. La música polifónica, base de cualquier grupo o cantante actual, de Vivaldi a U2, Radiohead, etc., fue invención de ellos. Durante los carnavales medievales, fiestas en conmemoración de santos o fechas especiales demarcadas por la fe, los participantes se disfrazaban y hasta el loco del pueblo podía vestirse de obispo. ¿Acaso no le parece transgresor? La sexualidad, que generalmente se cree que en la Edad Media fue muy represiva, en realidad vivió su peor periodo desde el siglo XV en adelante. Y me vienen a decir que ser medieval es súper retrógrado. Perdón, es retrógrado. En consecuencia, si quiere ofender a alguien, por favor, hágale un favor a su cultura básica y tómese la molestia de buscar en el diccionario de la Real Academia Española, RAE, otro término, porque de los prehistóricos y medievales mucho tenemos que aprender y respetar. Además, le hará un favor a su vocabulario y condición de civilizado. Chan. Tan, 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 tan. Ya, entonces, las preguntas relacionadas a este texto súper extenso, 7 párrafos, pero en párrafos largos. Dice así: según el texto, entre los aportes de la Edad Media a la época actual, destaca la celebración de carnavales religiosos, creación de la música polifónica, construcción de las primeras catedrales, conmemoración de fechas especiales o la rectificación de la sexualidad. Sí, estoy viendo que les gustó el texto. Yo también lo encontré súper entretenido. Me parece un buen aporte, porque hasta yo ocupaba las palabras medieval y prehistórico como cosas negativas. De hecho, cuando algo no me gustaba decía que era súper neandertal. Fefuta Ramírez dice que a mí me han llamado prehistórica, ahora me siento bacán. Claro, es como para sentirse, después de la lectura de ese texto, es para sentirse genial. Ya, la mayoría está diciendo que es la B, vamos a comprobarlo y efectivamente, esta es una pregunta de esas preguntas que decíamos son fáciles en la PSU, es una pregunta de índole textual o literal. La información la podíamos rescatar directamente del texto. Ahora, hemos dicho muchas veces, y esto lo voy a volver a repetir porque probablemente alguien va a volver a decir que es mejor hacer la otra técnica. Chiquillos, no hagan eso de primero leer las preguntas y después leer el texto. ¿Por qué? Porque se van a demorar un montón buscando elementos que aparecen ahí nombrados en las alternativas. Y la verdad es que todos esos elementos fueron nombrados dentro del texto. La celebración de carnavales religiosos, la creación de la música polifónica, la construcción de las primeras catedrales, la conmemoración de fechas especiales y la rectificación de la sexualidad. Todo eso fue nombrado en el texto, pero se menciona como un aporte desde la Edad Media a nuestra época. El tema de la creación de la música polifónica decía desde Vivaldi a U2 y a Radiohead. Por lo tanto, chiquillos, no hagan eso de estar primero leyendo las preguntas y después el texto, porque sin duda, en más de alguna pregunta se van a equivocar. Y esta precisamente era una de las preguntas donde se podrían haber equivocado si seguían esa técnica. Después, ¿qué relación se establece entre el primer y segundo párrafo? Me voy a devolver porque están preguntando por qué B y no sé. Ya, vamos a revisar un poquito mejor las alternativas. Decía que en la Edad Media efectivamente se realizaban muchos carnavales religiosos. Sin embargo, estos carnavales religiosos no son una época a el elemento actual, ¿cierto? No son aportes a la época actual. Se realizaban desde siempre, por lo tanto, no es realmente una innovación. La construcción de las primeras catedrales, efectivamente, ellos construyeron las primeras catedrales, de hecho ahí decía movidos por la fe, pero no son un aporte a nuestra época, pues las catedrales se siguen haciendo hasta el día de hoy. Seguimos manteniendo catedrales
medievales, etcétera. Por lo tanto, no es el elemento. Conmemoración de fechas especiales, no, nuevamente tiene que ver con el tema de la religiosidad, por lo tanto, no tiene que ver con los aportes realizados a nuestra época. Y la rectificación de la sexualidad es algo que está haciendo nuestra época en relación a la Edad Media, entonces en realidad se hace el efecto al revés, ¿cierto? Ahí nos dicen, podríamos decir que es un aporte de nuestra época actual a la época medieval, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, como dice Tatán en el chat, lo que están pidiendo aquí es actualidad. Y, precisamente, y me voy a devolver al texto, el texto lo dice. Pocha, ya no sé cómo se hace esto, a ver, déjenme ver. Aquí, a ver. Acá está. La música polifónica, base de cualquier grupo o cantante actual, de Vivaldi, YouTube, Radiohead, etcétera, fue invención de ellos. Estamos hablando de la época medieval, por lo tanto, ellos corresponde a las personas medievales. Ya nos dice directamente, es la música polifónica, fue invención de ellos. ¿De quiénes? De los medievales. ¿Para quiénes? Para la gente desde Vivaldi a YouTube, a Radiohead, etcétera. Por eso podemos decir que la respuesta correcta, como decíamos, es una pregunta literal, es una pregunta en la que la información se puede encontrar en el texto, está presente precisamente aquí en esto que recién chuecamente marcamos en el texto. ¿LeBlanc presente este texto está en el modelo 2018? Sí, efectivamente este texto es del modelo 2018. Ya. Siguiente. ¿Qué relación se establece entre el primer y segundo párrafos? Me arriesga cómo se estructuran estas preguntas, pero están bien estructuradas. Ya, en el primer párrafo, en el segundo párrafo. En el primer párrafo se plantea el mal uso de los términos prehistórico y medieval, y en el segundo párrafo se explica que el mal uso de estos términos se debe al desinterés de la sociedad por comprender la historia. B. En el primer párrafo se menciona la utilización incorrecta de algunos términos históricos y en el segundo párrafo se describe cómo la historiografía ha influido en la utilización incorrecta de los términos históricos. En el primer párrafo se enuncia el mal uso de los términos prehistórico y medieval. En el segundo párrafo se precisa que el mal uso de estos términos se debe al conocimiento histórico desactualizado. En el primer párrafo se alude al uso erróneo de términos históricos en el ámbito académico. Se compara el uso erróneo de estos términos en el ámbito académico con el uso erróneo en la vida social. En el primer párrafo se postula la causa del mal uso de los términos prehistórico y medieval. Y en el segundo párrafo se muestra la consecuencia del mal uso de dichos términos en el ámbito académico y social. Vamos a revisar el segundo párrafo, porque efectivamente iba a pasar lo que le ocurrió a LeBlanc, de pucha se me olvidó. Primer párrafo dice: hoy me detendré en un asunto bastante académico, pero que ya no puedo evitar. La pésima costumbre de emplear términos históricos para descalificar algo. Puntualmente me refiero a los términos prehistórico y medieval. La razón, el exagerado uso cuando se quiere menospreciar o caricaturizar un hecho, medida, comportamiento, etc., sin darse cuenta de que al usarlos no se hace más que reforzar prejuicios que no se condicen con el conocimiento actualizado de tales épocas, hoy en día consideradas mucho más vanguardistas y rompe esquemas de lo que se creía anteriormente. Observar, párrafo 2, que es el segundo por el que nos están preguntando. Observar que mi sociedad, aquella con la que convivo de variadas formas, evidencia tan poco saber actualizado, me preocupa y enrabia porque da cuenta de algo grave. Está basada en conocimientos equivocados con el avanzar de la historia en cuanto a disciplina. Es decir, se usan términos que obedecen a visiones historiográficas superadas hace décadas. Ya, vamos a devolvernos a la pregunta. Entonces, en el primer párrafo se estará planteando el mal uso de los términos prehistóricos y medieval. Se mencionará la utilización incorrecta de algunos términos históricos. Se denunciará el mal uso de los términos prehistórico y medieval. Se alude al uso erróneo de términos históricos en el ámbito académico o se postula la causa del mal uso de los términos prehistórico y medieval.
La mayoría está diciendo que es la C, es decir, que en el primer párrafo se enuncia el mal uso de los términos prehistórico y medieval, y en el segundo párrafo se precisa que el mal uso de estos términos se debe al conocimiento histórico desactualizado. Vamos a revisar. Y efectivamente es la C de cavernas, como dice los Blanc, o la C de correcto, como dijeron por ahí. No alcancé a ver quién fue. Entonces, efectivamente, estábamos en la C de cavernas. En el párrafo 1 se denuncia el mal uso de los términos prehistórico y medieval. Es decir, se dice que va a hablar de eso, pero ya nos dice que esos términos están mal empleados. Y en el segundo párrafo se precisa que este mal uso se debe al conocimiento histórico desactualizado. Fijémonos. Aquí nos dice, hoy me detendré en un asunto bastante académico, pero que ya no puedo evitar la pésima costumbre de emplear términos históricos para descalificar algo, especialmente prehistórico y medieval. Es decir, nos dice, voy a hablar con respecto a tal cosa. Aquí está. Aquí. Nos está enunciando, nos está diciendo qué es lo que va a decir, ¿cierto? Después, en el 2, nos dice que la sociedad en la que vive tiene poco saber actualizado y que estos términos, los términos de prehistórico y medieval, ¿cierto? Esos términos obedecen a visiones historiográficas superadas hace décadas, es decir, esos términos en el ámbito de la historia como disciplina, ¿cierto? Ya no se ocupan. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Efectivamente, se está diciendo que estos términos mal utilizados es debido a que no nos hemos actualizado como sociedad para decir efectivamente esto no es así. No somos tan actualizados como la chiquilla que estaba leyendo, que la señora o señorita que estaba escribiendo este texto. Nos vamos a la pregunta de desafío. Preguntas que ya no son tan literales, sino que son más inferenciales. De la opinión de la emisora expresada en el segundo párrafo se concluye que la historia se ha estado enseñando por largos años de forma equivocada, la sociedad no está interesada en actualizar sus conocimientos históricos, las nuevas investigaciones históricas no han sido reconocidas por los chilenos, tanto prehistórico como medieval ya no son utilizados por los historiadores, las personas se resisten a modificar sus saberes, en especial los historiadores. Ya, la mayoría está diciendo que es la letra B. La sociedad no está interesada en actualizar sus conocimientos históricos. Vamos a revisar si esto es correcto. Decía en el párrafo 2, si no me equivoco. Sí, en el segundo párrafo. Observar que mi sociedad, aquella con la que convivo de variadas formas, evidencia tampoco saber actualizado, me preocupa, me enrabia, porque da cuenta de algo grave, habla basada en conocimientos equivocados, con el avanzar de la historia en cuanto a disciplina. Es decir, se usan términos que obedecen a visiones historiográficas superadas hace décadas. Entonces, según lo que ustedes dicen, es la letra B. Vamos a revisar si es la letra B. Y efectivamente, lo que se puede concluir es que nuestra sociedad no está interesada en actualizar sus conocimientos históricos. Dice en la letra A, ¿cierto? La historia se ha estado enseñando por largos años de forma equivocada. No, dice simplemente que no ha sido actualizado. Las nuevas investigaciones históricas no han sido reconocidas por los chilenos. En esa parte no está hablando específicamente de los chilenos, por lo tanto no podemos afirmar que son los chilenos. Tanto el prehistórico como el medieval no son términos utilizados por los historiadores. No, incorrecto, no lo menciona. Las personas se resisten a modificar sus saberes, en especial los historiadores. Al contrario, dice que los historiadores como disciplina se están actualizando constantemente. Y después, del texto se concluye que el mal uso de los términos prehistórico y medieval por parte de la sociedad se debe a un conocimiento histórico A, descontextualizado, B, contradictorio, C, desactualizado, D, incoherente, E, desacreditado. Me tinca, tengo la intuición, y creo que es una intuición correcta, que el día de hoy muchos de ustedes van a tener los 850 simbólicos. Aquellos 850 que nos permiten ir a tomar desayuno,
con la mamá, celebrando que sacamos 850 simbólicos. Ya, vamos a revisar. Y efectivamente es la letra C. Del texto se concluye que el mal uso de los términos prehistóricos y medieval son conocimientos históricos desactualizados. Podría haber sido descontextualizados y nos podría haber tal vez hecho caer en la duda, pero la verdad es que no es lo mismo desactualizado que descontextualizado, por lo tanto, la letra correcta, en este caso, era la letra C, desactualizado. Y tal como dice Luc Blanc, que el día de hoy se ha destacado en el chat, dice, oye, bien fácil el texto, la verdad y entretenido a pesar de ser un poco extenso. Efectivamente, fue un texto extenso, pero era entretenido. Las preguntas eran más sencillas, sí, es verdad. Las preguntas de vocabulario contextual que se desprenden de este texto en el modelo del proceso de admisión 2018, las pueden encontrar en la página del DEMRE, psu.demre.cl. Ya, hemos terminado con las preguntas desafío de la Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y nos vamos ahora sí a la última parte de la clase, que ya está más que atrasada porque son las 6:16 minutos. Chiquillos, preguntas de la clase, preguntas relativas a la PSU, que ya queda poco. Voy a revisar preguntas antiguas primero. Justo aquí estaban preguntando por el tema de la publicidad y la persuasión, etc. La publicidad entonces persuade, o sea, utiliza más recursos emocionales que racionales. Chiquillos, ojo con eso, ni la publicidad ni la propaganda utilizan exclusivamente un tipo de raciocinio. Ya no elige, si soy publicidad voy a ser racional, si soy propaganda voy a ser afectivo. Ojo con eso, lo utilizan indistintamente, así como también utilizan indistintamente el tema de las falacias. Profe, ¿esta clase es la penúltima? No, todavía nos quedan algunas clases, así que tranquilo. ¿Persuadir no es lo mismo que convencer? No, no es lo mismo que convencer. Una inferencia, ¿qué es? Cuando nosotros realizamos inferencias, estamos realizando una lectura que no es literal. Suena extraño decirlo así. Pero la inferencia es aquella lectura que tú haces una vez que ya terminaste de leer el texto y empiezas a sacar o a extraer conclusiones o empiezas a darte cuenta que la información que está ahí no es realmente toda la información y que aparece más información, pero que uno tiene que extraerla, tiene que hacer el proceso, decíamos cuando estábamos viendo las inferencias, teníamos que hacer el proceso de ser un investigador privado, de ir buscando todas las pistas que a mí me permitan concluir o llegar a una conclusión en torno a lo que aparece en el texto, pero no aparece literal, no aparece destacado, no es fácil de encontrarlo como encontramos, por ejemplo, las cosas en el texto de prehistórico medieval, ¿cierto? Que habían algunas elementos que estaban presentes textuales, estaban fáciles de reconocer en el texto. Aquí están preguntando por la Teletón, si es propaganda o es publicidad. Morrocotudo pregunta si la Teletón es una cosa mixta, es decir, si es publicidad o es propaganda. Debido a los fines, tenemos que pensar en el fin que está persiguiendo la Teletón, que es un fin supuestamente altruista, ¿cierto? De entregar estos centros de acogida a los niños que tienen situación de movilidad reducida o algunos que tienen problemas neurológicos, etcétera. La Teletón apunta hacia lo que es la propaganda. Ahora bien, la Teletón también se financia con muchos elementos que a nosotros buscan que nosotros compremos cierto tipo de alimento, compremos cierto tipo de producto, porque supuestamente ellos están apoyando a la Teletón. Desde ese punto de vista podríamos decir sí, la Teletón es algo mixto. La propaganda de la Teletón en sí no lo es. La propaganda de la Teletón en cuanto compra fideos tanto porque estarán apoyando la Teletón, compra tal cosa porque va a estar apoyando la Teletón, compra. Claro, ahí desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, eso ya no es propaganda, eso es más publicidad. Ahora, lo que sí, ojo con eso, ¿qué tipo de recurso utiliza la Teletón?
utiliza la persuasión por lejos, tal como dice Matías Roa. La Teletón utiliza la persuasión pura y dura. Ocupa muy poco el elemento racional. El elemento racional lo utiliza más que nada cuando uno dice, bueno, tenemos tanto para la meta, ya, esos son más racionales. Pero eso de presentar los casos de los niños, de los mismos comerciales de la Teletón, son claramente persuasivos. Profe, y en el caso de traer al Papa para la divulgación de ideas, pero aún así se pide plata. Es un caso parecido al caso de la Teletón. Antonia preguntó esto. Muy buena la discusión que se puede realizar en torno a eso. En el caso de traer al Papa a Chile, ¿cierto? Se nos está pidiendo dinero a las personas, a todas, ni siquiera solamente a la comunidad que respalda el papado, sino que a todas las personas se les está pidiendo dinero. Desde ese punto de vista, tiene exactamente las mismas condiciones de la Teletón, ¿ya? Ahora, las campañas de propaganda, ojo con esto, muchas veces piden dinero, ¿ya? Pero este dinero no están buscando que nosotros compremos algo, distinto a lo que pasa con la Teletón, ojo ahí. No nos piden que compremos algo, sino que donemos dinero para lograr un fin. Por ejemplo, las campañas de Coaniquem, que es el centro para niños quemados, las campañas para ASPAUD, que eso es las campañas relativas a centros para niños con síndrome de Asperger, y distintas campañas, Cotolengo, un montón de cosas. Se pide dinero, sí, pero no es un dinero que vaya a ser utilizado con fines de lucro. Por lo tanto, esas campañas, ¿cierto?, donde se pide dinero para lograr un fin altruista, supuestamente, no, debiesen ser propaganda y no publicidad. Profe, el ensayo, ¿qué tipo de texto o discurso es específicamente? El ensayo corresponde, el ensayo es otro tipo de texto que se considera dentro de los estudios un texto mixto, es decir, que incorpora tanto características de lo que es texto literario con texto no literario. Y en la parte del texto no literario aparecen ciertas secuencias y aparece fuertemente el tema de la argumentación. Por lo tanto, el ensayo no presenta las características totales de una argumentación, pero se acerca un montón, se acerca mucho. Por eso, los estudiosos finalmente consideraron dejar el ensayo como un texto de características mixtas. Tiene el elemento literario y tiene el elemento no literario integrado. ¿Ya? El ensayo escapa de lo que es literario y no literario. Pero tiene secuencias argumentativas fuertemente, sí, las presenta, así como también tiene secuencias narrativas, secuencias expositivas. Así que, ojo, por eso decimos que el ensayo es un texto mixto y no un texto literario o no literario. No lo podemos encasillar ahí. Los textos largos, ¿algún dato para que no se haga tan pesado leerlo? Sí, dibujar. De verdad, dibujar. Dibujar en el sentido de hacerle rayas al texto, hacerle marquitas, hacerle flechas, hacerle cosas, porque de esa manera nos interiorizamos con el texto, aprendemos de mejor manera el texto también. Rayar los textos que ya nos fueron entregados es el mismo ejercicio que hacíamos cuando copiábamos, por ejemplo, de la pizarra lo que la profesora escribía. La idea ahí era internalizar procesos cognitivos con procesos motrices. Desde ese punto de vista, el tema de subrayar, marcar, hacer flores, hacer rayas, flechas, todo lo que uno quiera, es un proceso bastante similar. Entonces, ese es uno de los datos para soportar los textos largos. Lo otro de los elementos que puedes hacer es el hecho de, por ejemplo, en la PSU decimos, supuestamente, tenían textos cortos con textos largos. Los últimos años han sido solamente textos largos. Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto muchas veces en el preuniversitario? Hacer este ítem en 2 tandas. Es decir, partir la prueba de selección universitaria con el tema de comprensión de lectura, pero no hacer todos los textos al tiro, sino que hacer solamente una mitad, realizar el ejercicio de conectores, ojalá no demorarse más de 10 minutos, devolvernos a lo que vendría siendo comprensión de lectura y de ahí volver a lo que es plan de redacción. Ahora, si te cuesta definitivamente mucho el tema de que te aburres, por ejemplo, con los textos largos, bueno, separa el tema de comprensión de lectura en 3 tandas. Partes con comprensión de lectura, lees 1 o 2 textos, te devuelves a conectores,
sigues con 1 o 2 textos de comprensión de lectura, te devuelves a plan de redacción y finalmente terminas con comprensión de lectura. También es una alternativa, sobre todo si se te hace muy pesado leer. Profe, ¿existen tipos de autoridad en términos de argumentos, Antonia? Ya, Antonia confirma que sí. Pregunta por los tipos de autoridad en relación al texto argumentativo. No es que existan tipos de autoridad, pero sí existen, por ejemplo, tú tienes que fijarte que si vas a hablar de temas de médicos, y enfocarte a un médico, y si el tema es muy específico, por ejemplo, es, no sé, se quebró un hueso, no preguntarle a un médico general, sino que idealmente respaldarlo con un traumatólogo o un kinesiólogo, que son las personas expertas en temas de huesos. ¿Ya? Eso, es fijarnos hacia qué lado va enfocada la pregunta. Seba Navarrete, muchas gracias por la clase, profe. Es mi primera clase, ahora veré las 29 anteriores. Salúdeme, saludos Seba Navarrete. Ánimo con ver 29 clases anteriores. Por cierto, se me olvidó, la clase del día de hoy es la clase número 30. Estamos de cumpleaños, de aniversario, de mesario, no sé, como le quieran decir. Pero estamos en la clase número 30. Ya, entonces, terminamos la clase del día de hoy. Estamos pasadísimos, insisto. La terminamos. Perdón, Javier, no vi las preguntas, definitivamente no hubo caso. Ya, chiquillos, nos vemos en la próxima clase número 31, el próximo día viernes a las 5 de la tarde, hora chilena. La clase dura 1 hora, por si acaso, no extendimos un montón. Que estén bien. Pórtense bien, tenemos fin de semana largo, el lunes es feriado, así que con mayor razón se cuidan un montón. Ya estamos súper cercanos a la PSU, así que hay que extremar las precauciones de que no nos vaya a pasar nada extraño, ¿cierto? Cuidado con el estómago, cuidado con los huesitos, cuidado con los accidentes, cuidado con todas las cosas, y si van a estar al sol, pónganse bloqueador. Chiquillos, que estén bien, cuídense mucho, un abrazo grande, chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.